Bueno, tengan ustedes un muy buen día con el favor del Señor y quiero invitarlos a que hagamos nuestro devocional abriendo nuestras Biblias en el Génesis, en el libro de Génesis, el capítulo 2, y vamos a leer allí unos versículos muy sencillos de la palabra del Señor. Verso 15, dice así la palabra del Señor: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, así es su nombre. Digamos que hasta el día de hoy. Bien, quiero que desarrollemos como tema en nuestro devocional hoy, mi vida, un propósito. Mi vida como un propósito que Dios hizo. Dios le dio propósito a nuestra vida. ¿Sabía usted que Dios no nos hizo a nosotros como así al azar o como ligeramente? Mi vida fue hecha con todo el cuidado y con todo el detalle. Si usted ve la creación que Dios hizo, en el lugar que más atención Él dedicó fue cuando creó al hombre, es decir, a nosotros. Así que no se trata de ti, sino se trata de que Dios tiene un propósito con nosotros. Él ha desarrollado o elaborado más bien una carrera con mi vida, una carrera, una jornada, la cual tiene propósito. Por lo tanto, yo debo venir y mirar con cuidado ese propósito y debo dedicarme muy atentamente a descubrir cuál es el propósito que Dios tiene con mi vida. He visto que muchas personas caminan por la vida sin propósito. Yo era uno de ellos, y a pesar de que tenía algún conocimiento de las cosas de Dios, pero no tenía el conocimiento de que Dios había hecho o Dios había tenido en mente elaborar un propósito para mi vida. Entonces me tocó empezar a buscar cómo descubrir ese propósito. Así que encontré que no se trata de mí. No se trata de que yo tengo unas capacidades que Dios mismo me dio y una inteligencia y tal vez una facultad para memorizar, para hacer las cosas, pero no era eso lo que me podía ayudar para descubrir mi plan, mi propósito que Dios tiene conmigo. Tuve que hacer un poco de estudio y encontré que una de las formas más precisas y más correctas para que yo tenga un éxito en mi vida y el propósito se cumpla es primero teniendo en cuenta a Dios. Por eso dije, no se trata de ti, se trata de Dios en ti. Así que, mis amados, yo les invito para que hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien vino para sellar ese propósito que Dios tiene con nosotros, con cada uno, porque eso no es un propósito solamente para unos privilegiados, no. Dios tiene un propósito para cada vida que ha hecho, que ha permitido que exista en esta tierra, en este planeta. Si deseas saber por qué te pusieron en este planeta, debes empezar entonces con Dios. No puedes escapar de Él, no puedes desistir de Él, debes incluirlo. Necesita, por lo tanto, conocer la voluntad de Dios y su propósito, para poder desarrollar ese propósito. La Biblia dice en Efesios, la carta que Pablo escribe a los Efesios, dice que Dios nos ha hecho para grandes cosas y maravillosas cosas, nuevas cosas, poderosas cosas, y Él tiene un propósito muy poderoso con nosotros. Así que tu vida no la puedes echar a perder.
No puedes perder lo maravilloso que Dios te hizo a ti. La vida que te dio no la puedes perder. El propósito que Dios tiene con tu vida no lo puedes perder. Tampoco puedes malgastar el tiempo, ¿sabe? Porque el tiempo es un factor que Dios también nos dio. Para que en medio de ese tiempo y el transcurrir de nuestra carrera podamos aprovechar bien el tiempo y podamos nosotros sacarle ese provecho a ese propósito tan grande y tan especial que Dios ha formado de nosotros. La búsqueda del propósito de Dios, de la vida y el vivir, ha intrigado a muchísimas personas en el mundo entero y durante muchos años. ¿Sabía usted eso? Hay muchas personas que indagan cómo tener o cómo conocer el propósito que debe tener su vida. Ya han caminado de un lugar a otro, han estado en un lugar y en otro, han estudiado una cosa y otra, han trasegado por todo el mundo, pero como no han tenido en cuenta a Dios, pues no han podido desarrollar ese propósito precioso que Dios tiene con sus vidas. Enfocarnos en nosotros mismos es un error garrafal, es un error terrible, porque pondrá en hilo de juego nuestras vidas y lo que Dios nos dio. Y se podría llegar a perder todo nuestro ser. Así que enfocarnos en nosotros mismos nunca podrá revelarnos el propósito de nuestra vida que Dios tiene para con nosotros. Pablo nos recomienda en el libro de 2 de Timoteo, el capítulo 2, verso 7, dice así: arraigados y sobreedificados en Él. Esa palabra en Él quiere decir en Dios o en Cristo. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados abundando en acción de gracias. Es decir, que nuestro propósito y el conocimiento de Él debe estar fundado en Dios. Es lo que nos dice la palabra, es lo que nos acaba de dar la palabra aquí. Ahora, Pablo también dijo algo más. Considera lo que te digo en 2 de Timoteo 2:7. Dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Así que es el Señor el que nos puede dar esa pauta principal para nosotros poder conocer el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. No te las des de muy sabio porque no lo vas a lograr. Te lo digo en el nombre del Señor Jesucristo y con mucho amor y con ternura. Digo, no lo vas a lograr. Por más diestro que tú seas, por más sabio que seas, por más Señor que sea, por más poderoso que sea, no lo lograrás. Habrá algunas cosas que las podrás realizar, pero sabe una cosa, habrá una diferencia. Esas cosas no te producen paz. Esas cosas no te producen vida. Porque el propósito lo da Dios y de Él nosotros dependemos. Así que, mis amados, dejo esta pequeña reflexión para que ustedes la puedan tomar. La Biblia dice también allí en Juan, el capítulo 8, Juan 15, 8, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así que no es de nosotros la carrera, sino es que Dios nos permite correr esta carrera, esta tarea de conocer el propósito, definirlo y desarrollarlo. Dios le dio a Adán un trabajo, ¿sabía usted? Allá en los versículos que acabamos de leer, le dio un trabajo para hacer. Le dio un propósito y le dio un significado. ¿Sabe una cosa? En hebreo, la palabra trabajo significa alabanza. Esas son dos palabras iguales, trabajo y alabanza. También quiere decir o da a entender como influencia. Considera una palabra como que da un placer, un cierto placer, como que da una cierta alegría por haber logrado ese propósito. También es una persona bondadosa, aquella persona que ha encontrado su propósito como una meta máxima.
Para Dios la máxima meta de un hombre está en buscarle de todo corazón, como lo dice la palabra en Deuteronomio 6, verso 5. Dice que nosotros debemos buscar al Señor de todo corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Jesús lo repite más luego en Marcos, el capítulo 12, verso 30. Él vuelve y lo repite allí. Pablo lo repite también y lo deja como una esencia del más alto mandamiento para el logro del propósito que Dios tiene con nosotros. Y ese es el más alto significado del propósito. Significado de vida, servir a la voluntad de Dios. Y quiero que lo leamos por un momento. En el capítulo 3, verso 23 dice así la palabra del Señor: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Qué preciosa esta palabra. Nosotros no estamos sirviéndole a un Dios muerto, no le estamos sirviendo a un Dios pagano, le estamos sirviendo al Dios omnipotente, al Dios infinitamente grande, al Dios todopoderoso. Mis amados, esta reflexión nos está llevando a que nosotros entonces desesperadamente busquemos el propósito sin abandonar al que dio ese propósito, a nuestro Dios. Si tú lo logras, vas a encontrarle significado grato y grande a tu vida. Hay muchos trabajos que se han perdido, hay muchos proyectos que se han perdido, ¿sabe? Por falta de depender del Señor, porque se han hecho en una forma muy cognoscitiva, en una forma intelectual, en una forma muy humana, y estas cosas han traído trastornos, pérdidas, desastres, ruinas y mucho dolor, mucho trabajo. Pero el Señor dice que si le tenemos en cuenta a Él, estaremos construyendo sabiamente. Dice por allá un pasaje en Mateo, es una enseñanza de Jesús, dice que el hombre sabio edificó su casa en la roca. Quiere decir en Dios y su palabra. Y el necio dice que construyó relativamente y construyó en la arena, donde le pareció fácil, ligero y rápido. Y cuando crecieron aquellos vientos, aquellas tempestades, aquellos ríos, dice que vinieron y arruinaron su casa, la acabaron, la destruyeron. Si no has logrado tus propósitos y su significado, yo te digo, no te desanimes. Hay una manera como salir adelante, es consultando con Dios. Consúltale a Él, dile: Señor, aquí estoy. Quiero conocer el propósito que tienes para con mi vida. Y en este día yo vengo a ti para poder conocer ese propósito. Y el Señor es fiel y Él es amoroso y nos revelará ese propósito que tiene. Quiero que podamos orar. Y si tú detectas una fortaleza de miedo, de inseguridad, de incapacidad para conocer ese propósito, el Señor está diciendo: venid a mí, todos los que estén trabajados, los que estén desilusionados, los que estén angustiados, los que no tienen sentido en su vida, los que no han descubierto su propósito. Dice: vengan a mí, que yo les oriento, yo les doy la visión correcta, les doy a entender ese plan correcto. Padre, gracias te damos en este precioso día que nos permites nuevamente vivir y levantarnos para ver el propósito que tú tienes con nuestras vidas. Oro por aquellos que están todavía allí diciendo: no sé qué hacer, no sé a dónde ir, no tengo propósito. Me levanto y miro al cielo, pero no veo nada. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, reprendemos toda inseguridad, reprendemos toda desatención, reprendemos toda ignorancia acerca de ti. Y pido, Señor, que tu Espíritu Santo traiga una convicción poderosa y una revelación profunda a sus corazones de lo que eres tú y de que nuestros propósitos y planes vienen de ti, no vienen de nosotros, vienen de ti. Y si vienen de ti, son grandes, son poderosos y son efectivos y se pueden desarrollar
con la máxima altura, con el máximo poder y la máxima grandeza. Gracias, Señor. Bendigo a cada persona que toma decisión ahora mismo de levantarse en el nombre de Jesús y descubrir ese propósito y caminar en él. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas en este precioso día. Nos volvemos a encontrar.